Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con lo que es el sentido del gusto para ir culminando con estos seminarios del sistema nervioso. Bueno, el sentido del gusto, el gusto es uno de los sentidos, por ahí podemos decirlo, uno de los más débiles dentro de los distintos tipos de experiencias sensoriales que podemos experimentar. Es uno de los más débiles, pero es el que nos permite identificar los sabores de los alimentos y también de los líquidos. El órgano involucrado principalmente en la percepción de este sentido, para percibir el sabor, es la lengua, que va a estar cubierta por una serie de papilas, células especializadas, receptores especializados, que forman en la papila gustativa lo que son los botones gustativos, donde se va a percibir el gusto. Para hacer una introducción podemos decir, bueno, que la lengua, que es el órgano, como dijimos, receptor de lo que es este sentido, va a tener como pilar de inserción para, para su anclaje, digamos, este hueso que es el hueso hioides. Como sabemos, la lengua es un órgano muscular principalmente, un músculo membranoso, que bueno, que obviamente tiene que tener una inserción siempre ósea. En este caso utiliza el hueso hioides y al hueso también mandibular. ¿Por qué pongo esta imagen acá? Por una cuestión de relación que existe entre lo que es los movimientos de la lengua con los de la laringe. ¿Por qué? Porque cuando uno ingiere un alimento, luego de saborearlo y procesarlo en la boca, formar el bolo alimenticio, tiene que generar lo que es la deglución. Al generar la deglución, ustedes saben que la faringe, cuando el alimento pasa de la cavidad bucal a la faringe, en la faringe se forma como un canal común entre lo que es la vía digestiva y la vía respiratoria, y es ahí donde intervienen estos mecanismos de protección para que el alimento siga por la vía digestiva, o sea, pase de la faringe al esófago y de ahí, bueno, continúe el tracto digestivo y no venga el alimento hacia lo que es la vía respiratoria, que puede ocasionar lo que se llama una broncoaspiración y con eso ciertas complicaciones para una persona. Entonces el hueso hioide, donde va a estar también anclada la laringe mediante distintos tipos de ligamentos, tendones, músculos, tiroideos, etcétera, va a estar formada por distintos tipos de cartílago. Acá podemos observar el cartílago tiroideo, cricoideo, los aritenoides, el cartílago epiglótico, que es uno de los más importantes para esta función que estamos hablando específicamente, que tiene, como ustedes ven, una forma de raqueta, que es como una tapita, que esto es cuando estamos respirando, esto está elevado, ¿sí? Permitiendo la entrada de aire hacia la vía respiratoria, y cuando provocamos la deglución, esta tapita de alguna manera desciende, cae y obstruye lo que es el orificio laringeo superior, para que el alimento pase hacia atrás, hacia la faringe inferior, digamos, o hipofaringe, y de ahí al esófago. Este, También para cuando hablamos sobre lo que es este sentido del gusto, también tenemos que hablar de otros elementos que van a estar directamente relacionados con este sentido, que son las fosas nasales, el olfato, el sentido del olfato, que ayuda a la percepción de los distintos tipos de sabores, y también para lo que es la formación del bolo alimenticio, lo que es las glándulas salivales. Acá podemos observar las distintas glándulas salivales, mayores en este caso, que son la parótida, la submaxilar y la sublingual, donde la parótida va a estar ubicada por detrás de las ramas ascendentes del hueso mandibular. ¿Sí? Tiene un lóbulo superficial y otro profundo, como rodeando en forma de herradura la rama ascendente del maxilar. Va a tener un conducto de excreción que ustedes ven acá, que va a terminar, que se llama el conducto de Wharton, que va a terminar en la mucosa yugal, por encima y por fuera del segundo molar superior, ¿sí? Luego acá abajo, bueno, lo que es importante acá es que esta glándula va a estar estimulada, obviamente, su secreción mediante las vías parasimpáticas del nervio glosofaringeo, ¿sí? El nervio glosofaringeo, que va a emitir un nervio parasimpático justamente, motor especial en este caso, para la vía parasimpática que estimula la secreción de la saliva, pasando previamente por lo que es el ganglio óptico. Luego tenemos la glándula submaxilar, que va a estar por dentro de la rama horizontal del maxilar, ¿sí? En la parte media del cuerpo del maxilar, por debajo y un poco por encima de este músculo que forma parte del piso de la boca, que se llama músculo hiogloso, ¿sí?
perdón, diogloso no, genio y oído, perdón, genio y oído, que va de la posigenis al hueso ioides, que es el encargado de, bueno, de formar lo que es el piso de la boca, ya lo vamos a ver un poco mejor. Esta glándula va a tener un conducto de excreción, que es el conducto de Wharton, que va a terminar en las carúnculas mayores a los lados del frenillo lingual para provocar la secreción de la saliva a ese nivel. Va a estar inervado por una vía, la vía parasimpática, estimulando la secreción justamente por la cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial, que va a venir junto con, bueno, con una rama del nervio lingual del nervio maxilar inferior del trigémino, acompañando esa vía, digamos. Estas fibras van a hacer su relevo en los ganglios submandibulares y de ahí, bueno, a los núcleos salivatorios del nervio facial. Eh, Luego la glándula sublingual también va a estar alojada en el piso de la boca, por encima de este músculo del genio ioideo, y también va a desembocar a ambos lados de los frenillos de la lengua en el piso de la boca mediante uno o varios conductos excretores. Este, También se dice que en la lengua, en la superficie lingual, también hay otras glándulas mucosas secretoras de moco más que nada, que lubrican la parte superficial de la lengua. La glándula sublingual también va a estar inervada por la cuerda del tímpano, rama del facial, a través del ganglio submandibular. ¿Sí? Acuérdense que las vías parasimpáticas autónomas tenían una fibra preganglionar y una postganglionar. Bueno, o sea, el ganglio periférico acá sería el ganglio submandibular, ¿sí? Para las glándulas submaxilar y sublingual, y para la glándula parótida lo hace a través del glosofaringio y el ganglio es el ganglio óptico. Muy bien. Para continuar entonces, la lengua, que es el órgano receptor en este caso, sensorial, que está involucrado en lo que es el gusto, ¿sí? Es un órgano, como dijimos, músculo membranoso, móvil, ubicado en el piso de la boca, formado por una base y un vértice, ¿sí? Va a tener dos bordes laterales y una cara superior o dorsal y una cara inferior o ventral, tapizada su cara dorsal en forma rugosa, obviamente, por las papilas gustativas, que son las que van a hacer la percepción de lo que es el gusto. Como dijimos, está ubicada en la cavidad bucal. Siempre cuando hacemos la semiología de la cavidad bucal tenemos que ver, obviamente, la lengua, ver cómo se mueve, si cumple todas las funciones hacia todos los sentidos, digamos, eh, para ver que no tenga ningún problema neurológico. Obviamente hacer lo que es la exploración, primero es la inspección, ver que no haya ningún tipo de lesión, coloración, etcétera, de la lengua, ver la motilidad. También podemos observar lo que es la desembocadura del conducto acá de Stenon, que es el de la desembocadura de la glándula parótida. Acá vemos la cara ventral, donde vamos a observar que la mucosa es mucho más transparente, donde se pueden ver los plexos venosos, las venas raninas, que ya la vamos a describir, en la cara así ventral de la lengua. Vemos el frenillo de la lengua. Y bueno, como dijimos, la lengua va a estar alojada en lo que es la cavidad bucal propiamente dicha. Sabemos que la lengua, la cavidad bucal, perdón, va a estar formada primero por una parte anterior que se llama vestíbulo bucal, ¿sí? Que va a estar por detrás de los labios y por delante de las arcadas dentarias, y luego vamos a tener lo que es la cavidad bucal propiamente dicha, donde vamos a tener una pared anterior, digamos, formada por las arcadas dentarias y las laterales también, una pared superior formada por el paladar duro, paladar blando y el velo del paladar, y una pared inferior formada por el piso de la boca, formado principalmente por lo que es el músculo genio-ioideo, también por los músculos músculo como es el vientre anterior del digástrico, ¿sí? que, que van a ser importantes también en la formación de lo que es el piso de la boca. Y va a tener, como dijimos, una apertura anterior formada por las arcadas dentarias y una posterior formada por el istmo de las fauces, limitado por el borde libre de lo que es el velo del paladar y la campanilla del paladar. Acá lo que son los pilares hacia los lados, los pilares posteriores a nivel de ahí de la faringe, ¿sí? Los pilares, y hacia abajo lo que es la epiglotis, ¿sí? El borde de la epiglotis, ¿sí? Eso forma lo que es el istmo de las fauces, que hacia atrás se comunica con lo que es la orofaringe, ¿sí?
que es la porción media de la faringe. Hacia arriba está la rinofaringe y hacia abajo la laringofaringe o hipofaringe. Acá vemos lo que les comentaba anteriormente, vemos este corte acá, lo que es el hueso maxilar inferior, la apófisis en este caso, donde se insertan estos músculos que van a la lengua. Acá está el hueso hioide también seccionado, y vemos cómo también los músculos de la lengua se insertan en lo que es ese hueso, y lo que es la laringe. Cuando nosotros deglutimos, lo que hacemos es levantar la lengua, ¿sí?, hacia el paladar, llevando el bolo alimenticio hacia arriba y hacia atrás. Lo que hace el paladar, acá en este caso, es dirigirse hacia atrás y hacia arriba, cerrando lo que son las coanas, que es la comunicación de las fosas nasales con la faringe, o la rinofaringe, entonces cerrando, cosa que el alimento no vaya hacia las fosas nasales. Eh, y lo que hace al elevarse lo que es el hueso hioide, al levantar la lengua se eleva el hueso hioide, y lo que hace es el elevar también la laringe. Al elevarse la laringe, lo que hace es que este cartílago, que es el epiglótico, descienda y obstruya lo que es esto, que es el orificio laríngeo superior, para que el alimento, el bolo alimenticio en ese caso, pase por acá atrás hacia lo que es la hipofaringe y luego al esófago, ¿sí? Ese es el mecanismo de la deglución. Bueno, ya después cuando lean lo que es deglución, el mecanismo, que van a ver que hay una parte consciente, otra parte inconsciente, hay 3 fases, una fase bucal, una faríngea y una esofágica. Bueno, pero bueno, eso es básicamente lo que se produce cuando se produce la deglución. Inclusive podemos percibir cuando nosotros realizamos la deglución, vemos que si nos tocamos la laringe, principalmente el cartílago tiroideo, que es la nuez de Adán, que se toca acá delante en la cara anterior del cuello, al deglutir vemos que eso asciende. Al ascender, lo que hace justamente es por este mecanismo que estábamos hablando anteriormente. Bueno, como dijimos, la cavidad bucal va a estar formada por un piso, formada por lo que es este hueso en forma, este músculo plano, ¿sí?, que en forma como diafragma, que forma el piso de la boca, que es el músculo genioioideo, ¿sí? Miloioideo. Acá vemos lo que es por debajo de ese va a estar lo que es el vientre anterior del digástrico, ¿sí? Y por encima de ese vamos a encontrar otro músculo que es el genioioideo, ¿sí?, que va de la apófisis geni al hueso hioide. Entonces los músculos del piso de la boca son el miloioideo, el vientre anterior del digástrico, el músculo genioioideo, ¿sí? Ahí vemos que acá, como habíamos visto hoy, están las glándulas submaxilares y sublinguales, que aportan lo que es la secreción salival en la cavidad bucal. Acá vemos también el vientre anterior del digástrico, y acá el vientre posterior del digástrico, que se inserta en la apófisis mastoide. Este otro músculo es músculo del estiloioideo, ¿sí?, que va de la apófisis estiloide acá hasta el hueso hioide. También está involucrada en los mecanismos de deglución y todo eso que estuvimos hablando anteriormente. Bien, la lengua como órgano receptor en este caso, que es el órgano del gusto, pero vemos que no solamente interviene en lo que es el gusto, sino que también interviene en otras funciones que son importantes, como la masticación, por lo que interviene en la movilidad del bolo alimenticio, del alimento ingerido, hacia los distintos lados, digamos, para que se produzca la trituración, la masticación y formar el bolo alimenticio, mezclándolo con la saliva. También para la succión en los lactantes, digamos, para la succión. La deglución, el mecanismo de la deglución que hablábamos anteriormente, la importancia que tiene la lengua para el mecanismo de la deglución, y para lo que es la fonación, principalmente lo que es la articulación de la palabra, o sea, para pronunciar las distintas palabras, lo que movemos la lengua para distintos lugares contra el paladar, formando las distintas letras y palabras, y de esa manera se articula la palabra. Como dijimos, es una eminencia muscular móvil, ¿sí?, que músculo membranosa más que nada, ubicada en lo que es el piso de la boca, y está formada por una porción anterior, ¿sí?, que es horizontal o bucal también llamada, que es la porción libre, que comprende los 2/3 anteriores de la lengua. Y luego una porción que es más bien vertical, que ocupa lo que es el tercio posterior de la lengua, ¿sí? Y está dispuesta en forma vertical, como dijimos. Esta es la que está unida a la apófisis geni, toda la lengua, ¿no? La apófisis geni acá en la mandíbula, y el hueso hioides y el asta mayor del hueso hioides. Estamos al cuerpo y al asta mayor del hueso hioides. Ahí se insertan todos los músculos, y ahora lo vamos a ver, que van a producir los distintos movimientos de la lengua. En su cara, como dijimos, va a tener 2 bordes, una base,
¿sí? Que es la raíz de la lengua y un vértice hacia adelante. Dos caras, una cara superior o dorsal y una cara inferior o ventral. En la cara superior lo que vamos a encontrar separando lo que es las dos partes de la lengua, la parte anterior de la parte posterior, o sea, la parte ventral y la parte dorsal de la lengua, lo que es el surco terminal, ¿sí? El surco terminal, que acá se puede observar, divide estas dos porciones de la lengua, la porción bucal móvil, como habíamos dicho, y la porción posterior, que es la más fija, por decirle, y en la parte acá de mucosa, de la parte vertical de la lengua o posterior, está tapizada más que nada, si bien hay folículos como es papilas gustativas, no es tanto eso, sino que también predomina lo que son eh, los folículos linfoideos formando lo que son las amígdalas linguales. Este, También hacia acá atrás vamos a encontrar otras estructuras importantes que van a unir a la lengua, a la base de la lengua con la epiglotis, que es esto que está acá, esta es la epiglotis, que se va a unir a la lengua mediante distintos repliegues membranosos, que son los repliegues glosoepiglóticos, uno medial y dos laterales, y van a delimitar esto que son las valéculas o fositas glosoepiglóticas, ¿sí? Este, Como dijimos, en una superficie, si bien está tapizada por un epitelio especializado con células gustativas, también tiene folículos linfoides. Hacia adelante vamos a ver lo que se encuentra, lo que son las papilas, acá en este caso las papilas caliciformes, que son alrededor de entre 9 y 11. Eh, Luego tenemos acá en el medio lo que se llama el surco medio, ¿sí? Superior, que podemos decir que es donde de alguna manera se insertan los músculos. Acá vemos que en el medio de la lengua hay como un tabique, donde los músculos de un lado y del otro terminan ahí para justamente tener un lugar de apoyo, de inserción, digamos, ¿sí? Eso es importante. En la cara inferior o ventral, esta es menos extensa obviamente, vamos a encontrar lo que es el frenillo lingual, que esto es algo importante a examinar siempre cada vez que se hace el examen bucal, pedirle al paciente que levante la lengua para ver cómo está el frenillo. En los niños principalmente hay que hacer esta evaluación porque suele ocurrir que este frenillo queda corto, traccionando lo que es la punta de la lengua hacia adentro, entonces el niño no puede sacar la lengua hacia afuera de la cavidad bucal. Inclusive provoca como una división de la lengua, como por la tracción que genera ese tabique, ese frenillo, y tampoco puede elevar la punta de la lengua hacia el paladar. Y eso obviamente en un niño va a ocasionar problemas, tanto en lo que es la succión, o sea, para su alimentación, y para lo que es cuando empieza a pronunciar palabras, van a haber letras como las que se usan llevando la lengua hacia el paladar, como la R, la N, la L, no las va a pronunciar bien, y eso es un síntoma a tener en cuenta cuando una persona, un niño, tiene un frenillo corto. Eso es algo que hay que evaluarlo siempre, el control del niño sano, y para hacer la intervención lo antes posible para que ese niño no quede con alguna alteración, digamos, en su pronunciación de las palabras. Se hace una sección del frenillo y de esa manera la lengua se va acomodando paulatinamente. También vamos a observar acá a cada lado lo que son los rodetes longitudinales, que es la impresión que dejan los músculos genioglosos, ¿sí? Que son los músculos más internos de la lengua, ya lo vamos a ver. También vamos a observar lo que son las carúnculas sublinguales, ¿sí? Que es acá es donde desembocan los conductos de excreción de las glándulas salivales, ¿sí? Que habíamos visto. Vamos a observar también lo que son por transparencia, el transcurrir de estas venas, que son las venas raninas, ¿sí? Que son importantes. Al observar va a ver que no tengan alguna dilatación, alguna malformación. Bien, también eso es lo más importante de escribir en la cara inferior, digamos, o ventral de la lengua, ¿tá? Como dijimos, la lengua está conformada por distintos tipos de músculos, donde van a haber en total 17 músculos. Uno de esos es impar y el resto son todos pares. Se los clasifica en músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos son los que de alguna manera están unidos a estructuras vecinas de la lengua, y dentro de eso tenemos los que hacen apoyo o se insertan en huesos próximos, como el genio gloso, o sea que se inserta en la apófisis geni y de ahí va hacia la lengua.
el estilogloso que viene de la apófisis estiloide y el guiogloso desde lo que es el hueso hioides. Luego los que nacen de órganos próximos como el palatogloso que viene del paladar, del faringogloso de la faringe y el amigdalogloso de lo que son las amígdalas palatinas. Luego tenemos los que nacen en forma mixta, que son los linguales, donde tenemos el lingual superior, que es el único que es impar y medio, ¿sí? Y los otros, lo que tenemos el lingual inferior, que sí son dos, uno a cada lado. El único músculo intrínseco propio de la lengua, digamos, que nace y terminan en la propia lengua, es el transverso, ¿sí? Esta es la disposición de los músculos. Acá vemos el tabique lingual, ¿sí? En el medio, ¿sí? Como habíamos dicho. El primer músculo desde adentro hacia afuera tenemos el geniogloso, ¿sí? Luego tenemos el lingual, ¿sí? El lingual inferior, ¿sí? Y luego por afuera tenemos el guiogloso, ¿está? Luego hacia atrás, hacia los costados, perdón, formamos estos otros músculos que también son pares, donde tenemos el amigdalogloso, el palatogloso y el estilogloso, ¿sí? Por encima vamos a tener el transverso y el lingual superior, que era el único que era impar, que habíamos dicho, ¿sí? Y acá abajo, también entre el diogloso y el geniogloso, tenemos el faringogloso, que estaba olvidando. ¿Sí? Acá lo vemos otra vez, cómo viene el estilogloso, ¿sí? Que viene la apófisis estiloide, el faringogloso, que viene de la faringe, el amigdalogloso de las amígdalas y el palatogloso del paladar. Acá vienen los del guiogloso, que viene esto, ¿sí? Que viene del hueso hioides, y acá viene lo que son el maxilar, digamos, de la apófisis geni, el geniogloso, ¿sí? Acá tenemos el lingual superior y el lingual inferior también, ¿está? Acá lo podemos observar los músculos, esta es una vista inferior donde vemos las glándulas salivales, sublinguales y submaxilares. Este nervio es el nervio hipogloso, que es el que lleva la inervación a los distintos músculos, que pasa entre lo que es el diogloso y lo que es el diogloso y el geniogloso, ¿sí? Acá vemos el geniogloso, ¿sí? Este es el diogloso. Acá vemos otro músculo que esto forma parte del piso de la boca, ¿sí? El genioioideo, ¿sí? Acá vemos, ya retrayendo algunos músculos, podemos ver hacia los lados lo que es el estilogloso, el palatogloso, que entra en forma lateral, que habíamos visto ese grupo lateral de músculos. Bueno, este es lo que es ¿cómo es? El hueso hioides. Acá tenemos el iogloso, que nace del hueso hioides, como habíamos dicho. El músculo, bueno, los otros ya son músculos propios del hioides y la faringe, que eso lo vamos a estudiar después. Acá vemos el lingual inferior, perdón, el lingual inferior. El lingual superior acá no se lo ve porque está en una vista inferior. El geniogloso, como dijimos, que está retraído, ¿sí? Bien, eso es lo que podemos observar. Acá en una vista lateral vemos el hueso hioides, el hueso mandibular, y bueno, y vemos el músculo iogloso, que va hacia la lengua, ¿sí? El lingual, el longitudinal inferior o el lingual inferior, el genio gloso, ¿sí? Y este es el genio ioideo, que va de la posigenia al ioides, no es parte del piso de la boca. Este sí es parte de la lengua, ¿sí? Acá vemos el estilogloso, el palatogloso, ¿sí? Bien, esos son los músculos más o menos que los podemos observar así desde afuera, ¿estamos? Acá podemos volver a observar lo mismo, vemos la apófisis estiloide, donde vamos a ver el estilogloso, ¿sí? ¿Estamos? Este es el estiloioideo, que hoy lo habíamos visto, que no forma parte de esto, forma más que nada de los músculos de la faringe, que lo vamos a ver después. Acá vemos el geniogloso, el iogloso, el lingual inferior, ¿sí? El palatogloso, se lo ve mejor acá, ¿sí? Bien, acá vemos cómo transcurren las venas y arterias dentro de la parte muscular de la lengua. Ya lo vamos a describir más adelante lo que es la irrigación. Acá lo vemos, donde vemos que los vasos sanguíneos va a estar muy vascularizada la lengua, ¿sí? Va a tener arterias que van a provenir de la arteria lingual, que es rama de la arteria carótida externa, ¿sí? Donde se va a dividir en una arteria dorsal de la lengua, que va principalmente a lo que es el tercio posterior de la lengua, ¿sí? Y el dorso de la lengua, y una arteria sublingual o ranina, ¿sí? La sublingual en realidad que discurre, o también llamada la arteria profunda, ¿sí? Lingual profunda,
que transcurre por los grupos musculares, y acá en la parte de la punta de la lengua se transforma en lo que es la arteria ranina, ¿sí? Sublingual y ranina. Para la irrigación de lo que es la parte inferior y la parte como es anterior de la lengua. Las venas van a ser profundas, van a dividir en tres ramas, en tres grupos en realidad. En profundas, que son las que acompañan a las arterias, en venas dorsales, ¿sí? Y en las venas raninas, que vienen acá de la parte anterior y de la punta de la lengua. Todas estas se van a unir formando las venas, como dijimos, dorsales y las venas profundas, y van a unirse formando lo que es la vena lingual, ¿sí? La vena lingual, que va a terminar en forma independiente en la vena yugular interna, o lo hace a través de un tronco común con la vena facial, con la vena faringea, formando lo que es y la vena tiroidea, formando lo que es el tronco tirolinguo-faringofacial. Bueno, eso es lo que es el drenaje venoso, ¿sí? Acá podemos observar también la vascularización, acá podemos observar lo que es la carótida primitiva, su bifurcación, carótida interna y externa, y la carótida externa da acá, como por ejemplo la arteria facial, ¿sí? Que no interviene ahora, sino esta que es la arteria lingual, que se dirige hacia adentro y va a irrigar todos los músculos acá de la lengua que estábamos viendo recién. Y este es el drenaje venoso, como dijimos, ¿sí? Acá vienen de adentro las venas linguales, que forman este tronco común, o en forma independiente en la vena yugular interna, que es lo que junto con la arteria carótida y el nervio el neumogástrico forman lo que es el paquete vasculonervioso del cuello. Ahí podemos observar en este esquema lo mismo, ¿sí? Las venas dorsales, las venas linguales inferiores, sublinguales y raninas, lo mismo que las venas, ¿sí? Venas raninas, que son las más inferiores, y las que son las que se ven por transparencia cuando observamos, cuando levantamos la lengua y vemos la cara inferior o ventral de la lengua. Los vasos linfáticos va a ser rico en lo que es el drenaje linfático, se van a distribuir también a ambos lados de la lengua. Los linfáticos van a terminar en los ganglios, en la parte anterior, principalmente en los ganglios submentonianos, ¿sí? En este ganglio submentoniano, los ganglios submandibulares, ¿sí? Lo que es la parte inferior y medial de la lengua, ¿sí? Y luego tenemos lo que son los ganglios de la cadena yugulocarotidia, ¿sí? O yugulodigástrica, ¿sí? Que van a ser la primera estación ganglionar de la cadena yugular interna, que viene de la parte principalmente posterior y dorsal de la lengua. También los otros ganglios, tanto submentonianos, submandibulares, también van a ir terminando en la cadena yugular interna para luego ir descendiendo hasta el conducto torácico, ¿sí? Acá podemos observar mejor también el drenaje linfático de las glándulas salivales, ¿sí? De la parótida, de las glándulas sublinguales y submaxilares. Y bueno, y esta es la cadena yugular, ¿sí? Tanto lo que sigue en 3/3 podemos hablar del tercio superior, medio inferior, de la cadena yugular interna de la vía linfática. Esto también para volver a observar la cadena yugular, estos son ganglios retrofaringios que no intervienen en este caso en lo que es el drenaje linfático de la lengua. Acá podemos observar los de la lengua que habíamos visto anteriormente. Bien, ¿cómo es el sentido del gusto? ¿En qué consiste eso? Consiste en registrar el sabor y tratar de identificar las distintas sustancias que sean solubles en la saliva obviamente, por medio de algunas de las cualidades químicas que tiene justamente estos distintos elementos que vamos a ingerir. Aunque como dijimos que era uno de los sentidos más débiles que podíamos observar, pero está unido al olfato para complementar de alguna manera este sentido, ¿sí? Como dijimos, hay veces que cuando uno tiene algún problema en las fosas nasales, tapada las fosas nasales, o está con un proceso como resfriado, o ese tipo de cosas, lo que por ahí nos suele ocurrir es que no percibimos bien el gusto. Y tiene que ver con esto, con esta unión que hay entre el compartir el olfato junto con el gusto para la percepción del gusto. Entonces de esa manera por ahí sentimos mal gusto, un gusto más bien insípido, sin sabor a las comidas, ¿sí? Cuando estamos resfriados. Cuando ingerimos los alimentos, obviamente ese olor del alimento va a ir por la vía de bifurcación aerodigestiva hacia que es la mucosa olfatoria, ¿sí? Y luego va a hacer unión, digamos, obviamente que todo eso a nivel cerebral se termina comunicando, dando lo que es la percepción del gusto.
pero como podemos decir, y notando esta comparación o esta unión que hay entre los dos sistemas, entre los dos sentidos, podemos decir que generalmente lo que nosotros hacemos es empezar primero a percibir el gusto con el olfato. No sé si me explico. Y eso es muy importante, eso tiene un mecanismo de defensa para nuestro organismo, porque si uno ya percibe el olor de un alimento que parece muy rico, lo ve como armado una hamburguesa espectacular, pero resulta que la carne está podrida, por ejemplo, o el huevo está podrido, o lo que sea, y lo que primero, antes de percibir el sabor, lo que primero vamos a percibir es el olor. Y ese olor nos va a dar de alguna manera la información de que ese alimento está en mal estado, y de esa manera nos estamos de alguna manera protegiendo de no ingerirlo o no masticarlo directamente, porque apenas ponemos en la boca ya estamos ingiriendo, ya contaminando nuestra cavidad bucal con bacterias o con lo que sea que pueden llevar a una reacción, obviamente por las toxinas de lo que esté provocando ese alimento en putrefacción, digamos. Entonces eso es algo muy importante. Y también lo que es importante es el olfato, porque cuando sentimos el alimento, primero con el olfato, o sea, sentimos el olor a comida, sea lo que sea que se esté cocinando, ya nos despierta el apetito, eso sirve para estimular el apetito, sirve para estimular la secreción de las glándulas, o preparar por lo menos lo que es la secreción de las glándulas salivales y de todo el tubo digestivo, de las glándulas también de los jugos gástricos, para prepararse para lo que es la formación del bolo alimenticio y la digestión de los alimentos. Esto es importante, eso se llama un reflejo condicionado, ¿sí? Que hace justamente cuando uno va a percibir un alimento. Los órganos receptores son los botones gustativos, ¿sí? Que son órganos sensoriales para el gusto, que están constituidos por células de sostén, ¿sí? Células de receptoras propiamente dichas. También van a tener células basales, que van a ser las encargadas de ir como reproduciéndose continuamente para el intercambio de células, porque ya vamos a ver que estas células se van recambiando continuamente, cada 2 o 3 semanas se va cambiando los botones gustativos, o los poros gustativos, ¿sí? Las papilas gustativas, perdón. Estos botones gustativos o células receptoras van a hacer sinapsis con los nervios aferentes, digamos, del gusto, que, que van a hacer la sinapsis, y el neurotransmisor va a ser el glutamato. Estas papilas gustativas o botones gustativos van a estar localizados en toda la superficie de la lengua, ¿sí? Principalmente la mayor cantidad va a estar ubicada en lo que es el dorso de la lengua, en la parte anterior, ¿sí? En los 2 tercios anteriores, pero también en la parte posterior, también en lo que son la epiglotis, los repliegues glosoepiglóticos, el paladar y la faringe, también van a haber papilas gustativas. Bien, y es importante que las papilas filiformes son las que no tienen botones gustativos. Existen alrededor de 10.000 botones gustativos, ¿sí? Que se van regenerando cada 2 semanas más o menos, ¿sí? A través de esas células basales, como les decía hoy, que son como células madres, ¿sí? Que se van regenerando a medida que se van destruyendo, porque cada vez que ingerimos algo, puede estar caliente, puede estar frío, puede estar salado, dulce, ácido, eso destruye las células y de alguna manera se va recambiando, ¿sí? ¿Cómo son estas papilas gustativas? Se van a dividir en 5 grupos, donde tenemos las papilas caliciformes, ¿sí? Que son alrededor de 9 a 11, ubicados por delante de la B lingual o del surco terminal, eh, formando una B abierta hacia adelante. Luego tenemos las papilas fungiformes, ¿sí? Fungiformes, que están compuestas por una cabeza de sostén y por un pedículo, formando lo que es una especie de hongo. Existen alrededor de 150 a 200 papilas de este tipo, diseminadas principalmente por la cara dorsal de la lengua, por delante de la B lingual, ¿sí? Luego tenemos las papilas foliadas, ¿sí? Las papilas foliadas, que son más rudimentarias, como dijimos, no tienen, tienen un pliegue vertical solamente, situado en la parte posterior de los bordes de la lengua, cerca de la base. Luego tenemos las filiformes, que son pequeñas prominencias cilíndricas cónicas, cuyo vértice sale un ramo de prolongación filiforme, que ocupan prácticamente toda la superficie de la cara dorsal de la lengua, por delante de la lingual también, ¿sí? Y luego tenemos papilas hemisféricas,
que están ubicadas también en la parte anterior, que son similares a las papilas dérmicas, ¿sí? Encargadas principalmente de lo que es el tacto, ¿sí? Acuérdense que la lengua también tiene otras funciones, no solamente sentir el gusto, sino también tiene sentir algo que uno tacta, por ejemplo, la superficie, si es algo rugoso, liso, eh, también la temperatura y el dolor, ¿estamos? Toda esa parte sensitiva también tiene la lengua, ¿sí? Acá vemos cómo, bueno, la percepción del gusto se va a distribuir en distintas regiones de la lengua para donde va a tener mayores capacidades de percepción de los distintos sabores. El sabor dulce se da principalmente en lo que es la punta de la lengua, el sabor salado principalmente por detrás, acá en la punta y en los costados de la lengua, el sabor ácido en las partes laterales de la lengua, ¿sí? El amargo en la parte posterior y dorsal de la lengua, ¿sí? Y el umami, que es un sabor que es como un acúmulo de todos los otros sabores, ¿sí? Un sabor delicioso, se lo puede decir, eh, que está localizado, bueno, que es la conjunción, como dijimos, de todos los otros sabores, por lo tanto abarca toda la superficie de la lengua. Estas células receptoras se encuentran, como dijimos, en el interior de los botones gustativos de la lengua y el paladar, del paladar, la faringe y la laringe también. Los botones gustativos de la lengua están en las papilas gustativas, que incluyen hasta varios cientos de botones también. Son similares al epitelio olfatorio y constan de tres tipos de células que son de soporte, basales, y las receptoras, como habíamos dicho. Las células de soporte se encuentran entre las células receptoras del gusto, eh, no responden a estímulos gustativos y también se desconocen principalmente, son de sostén, como decimos. ¿Sí? Las células basales, estas sí, son las células madres, como habíamos dicho, encargadas de la regeneración de las células receptoras gustativas, ¿sí? Para la regeneración constante que dijimos que ocurre cada 2 semanas aproximadamente. Y las células receptoras son quimiorreceptores, ¿sí? No son neuronas, ¿sí? Son células modificadas, especializadas, que tienen microvellosidades que sirven para ampliar un poco la superficie de detección del gusto, de alguna manera, que van a estar en lo que son los poros gustativos, ¿sí? Formando lo que es toda la yema gustativa, eh, que son importantes para la percepción del gusto. Eh, la diferencia, dice, a diferencia de lo que es el sistema olfativo, ¿sí? En lo que las células ahí sí son neuronas aferentes directamente, acá no, las células del gusto no son neuronas, son células epiteliales especializadas, como dijimos, que actúan como quimiorreceptores y tienen microvellosidades en su punta para la captación del estímulo, y lo que van a hacer es transducir ese estímulo químico en una señal eléctrica, que es la despolarización de ese receptor y la transmisión del impulso a través de la vía aferente del gusto. Estamos hacia el sistema nervioso central. Los botones gustativos de la lengua se organizan en papilas especializadas y, bueno, como dijimos, hay distintos tipos de papilas gustativas que se distribuyen en las distintas partes de la lengua, como lo que hemos visto anteriormente. El mecanismo de transducción del gusto, ¿sí? Existen las 5 cualidades eh, del gusto, como habíamos dicho. Las distintas áreas de la lengua deben tener la sensibilidad específica. Eh, Todas las cualidades gustativas pueden detectarse sobre la superficie completa de la lengua, pero las diferentes regiones tienen como umbrales distintos para la percepción del gusto. La punta de la lengua es para principalmente el dulce, los lados, a los lados para el salado, también para el umami, que era toda la superficie de la lengua, para lo que era el ácido en los bordes laterales y posteriores de la lengua, y el amargo en la parte posterior y dorsal de la lengua. En la mayoría de los casos, en último término, la transducción lleva a la despolarización de la membrana del receptor del gusto, ¿sí? O sea, se genera un potencial de acción, generador despolarizante, ¿sí? Que conduce a potenciales de acción en los nervios aferentes que van a inervar estas porciones de la lengua que le vamos a ver ahora cuando veamos la vía del gusto. ¿Cuáles son esos mecanismos de transducción? ¿Cómo se genera ese potencial de acción? Por ejemplo, con los distintos gustos. Por ejemplo, el amargo lo que va a producir es que las moléculas estimuladoras se van a unir a los receptores, ¿sí? Que son proteínas G, ¿sí? Que van a estar acoplados a proteínas G en la membrana del receptor, y van a producir como una transducción de la señal con segundos mensajeros, ¿sí?
Esa proteína G va mediada por un mecanismo del inositol, trifosfato, va a abrir los canales de calcio y va a generar lo que es el potencial de receptor transitorio, ¿sí? Y de esa manera provocar la despolarización. ¿Está? O sea, lo hace a través de un segundo mensajero, lo mismo que ocurre con el dulce y el umami. Pasa exactamente lo mismo, lo hace a través de proteína G, segundos mensajeros, que actúan la formación de apertura de canales de calcio, genera el cambio de cómo es la despolarización del receptor y de esa manera traducir la señal hacia la vía aferente, digamos, ¿sí? En cambio, que el ácido está mediado principalmente por el ion hidrógeno, que va a unir directamente, va a entrar a los receptores por una cuestión de gradiente de concentración hacia las células receptoras, va a producir el propio protón, también va a generar el cierre de los canales de potasio, eso aumenta la positividad dentro del receptor, generando la despolarización y de ahí la transducción de la señal. Lo mismo pasa con el sodio, lo hace a través también mediado en forma eh, iónica, ¿sí? Lo mismo que el ácido que vimos recién, no como con segundo mensajero como vimos anteriormente, sino que estos son receptores más que responden a estímulos iónicos, donde el ácido que ha formado, el salado mediado principalmente por el ion sodio, va a entrar directamente a los receptores, desencadenando obviamente la despolarización y de esa manera traducir la señal. ¿Cuáles son los nervios que intervienen en toda la maquinaria esta que estamos hablando de este órgano receptor que es la lengua? Como dijimos, la lengua está formada por músculo, ese músculo es un músculo esquelético, ¿sí? Especial, ¿sí? Porque deriva de lo que es las branquias, ¿sí? El segundo arco branquial, por lo tanto va a tener una inervación más bien especial y va a estar inervado, va a tener una inervación tanto motora para esta movilidad de la lengua que dijimos que está formada por músculo esquelético, también va a tener una sensitividad, o sea, va a transmitir lo que es las sensaciones de tacto, de dolor, temperatura, ¿sí? Y va a tener una sensorialidad, o sea, la transmisión justamente propiamente dicha del gusto, en este sentido, el sentido del gusto. Entonces, la parte motora la va a dar principalmente, va a estar inervado estos músculos, todo por lo que es el nervio hipogloso mayor, que va a inervar a todos los músculos de la lengua, excepto al palato gloso, que lo inerva el 10º par craneal. Luego, vamos a tener la parte sensitiva de la lengua, sensitiva, que se va a dividir en una parte anterior, por delante de la B lingual, y una parte posterior. Por delante de la B lingual lo va a dar lo que es la parte sensitiva, el nervio lingual, rama del nervio maxilar inferior, rama del trigémino, ¿ok? Que va a la parte sensitiva de ese par craneal, quinto par craneal, para la parte sensitiva, que es transmitir lo que es el dolor, la temperatura y el tacto, ¿estamos? Luego la parte posterior, por detrás de la B lingual, lo va a dar el glosofaringio, ¿sí? También la parte sensitiva, y también la parte de los repliegues glosoepiglóticos, la epiglotis y la faringe ahí alrededor, también el neumogástrico. Luego la parte sensorial, que es la transmisión de lo que es el gusto, ¿sí? La sensación del gusto, el sentido del gusto, también se va a dividir en una parte anterior, ¿sí? Por delante de la lingual y una parte posterior. La parte posterior va a continuar siendo por los mismos nervios que la sensitiva, que van a ser el glosofaringio principalmente y el neumogástrico, ¿sí? El 10º par craneal. Y la parte anterior acá va a cambiar, ¿sí? Donde va a estar dada principalmente por lo que es el nervio, la cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial, ¿sí? Todos estos nervios van a ir al nervio facial y de ahí a los centros, obviamente, sensitivos de estos órganos, ¿sí? Acuérdense que cuando habíamos visto lo que es la vía motora y la vía sensitiva, ¿sí? A nivel de lo que es el sistema nervioso central, eso se localizaba tanto por delante o por detrás de la cisura de Rolando, tanto en el lóbulo frontal como en el lóbulo parietal. Uno es para la parte motora, en el lóbulo frontal, y ahí teníamos lo que era el homúnculo. ¿Se acuerdan que era el hombrecito ese ubicado en forma hacia abajo, digamos, mirando hacia abajo? Y ahí teníamos la lengua, que representaba una gran representación neurológica central por la cantidad de nervios, tanto motores como sensitivos, que tiene la lengua.
en la parte motora y también en la parte sensitiva. Bien, eso es la parte eh, tanto motora como sensitiva, pero después la parte sensorial lo hace a través de estos pares craneales, pero no van a ir a esa región, van a ir cerca de esa región, principalmente en lo que es en el lóbulo parietal, cerca de lo que es el opérculo parietal, donde está el lóbulo de la ínsula. Ahí va a estar la parte sensorial del sentido del gusto. ¿Estamos? Bien. Esto es, bueno, toda la distribución nerviosa, como podemos ver, de la cavidad bucal, pero ahora vamos a ir específicamente a estos nervios que estuvimos hablando anteriormente. Cómo participan cada uno. El nervio trigémino, como dijimos, lo hace a través del nervio lingual, ¿sí? Que la función que va a tener es llevar la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua, la sensibilidad, o sea, el tacto, el dolor y la temperatura. ¿Sí? Lo hace a través de este nervio, por lo tanto, como es aferente, va a pasar primero a través de un ganglio, que es el ganglio de Gasser o ganglio semilunar, y de ahí a los núcleos del trigémino, ¿sí? La vía aferente del trigémino. ¿Sí? Eso es importante. Eso con respecto a la lengua, cómo interviene el nervio trigémino para lo que es el sentido, en este caso, la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. Luego, ¿cómo interviene el nervio facial? Como dijimos, va a intervenir de distintas maneras. Va a tener una parte parasimpática, como habíamos visto hoy, que es para la inervación de las glándulas sublingual y submaxilar, ¿sí? Para la secreción de la saliva, que lo hace a través también de la cuerda del tímpano, pasa por el ganglio submandibular y de ahí van los nervios postganglionares parasimpáticos a la glándula submaxilar y sublingual para la secreción de la saliva. Va a tener una función sensorial para los 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? Que lo hace también a través de la cuerda del tímpano, ¿sí? Que continúa el viaje, digamos, por el nervio lingual, que era como que acompaña ese nervio, digamos, al nervio lingual, que era rama del trigémino, pero acá estamos hablando de la cuerda del tímpano, y va a hacer su relevo en el ganglio geniculado, ¿sí? Del facial, ¿sí? Y de ahí va a ir la vía aferente, sensorial en este caso, al núcleo, el núcleo solitario, ¿sí? Ahí es donde se va a producir el sentido del gusto en el tronco cerebral. Luego, el glosofaringio, ¿cómo intervenía? Principalmente en lo que era la inervación, parasimpática, ¿sí? Inervando la parótida, lo hace a través del ganglio óptico, donde van a salir las fibras eferentes postganglionares hacia la parótida, y de esa manera va a producir la inervación de la parótida del glosofaringio. También va a tener una función motora, como dijimos, en la parte posterior de la lengua, sensitiva en el tercio posterior de la lengua, ¿sí? Donde va a llevar toda la sensibilidad, o sea, el tacto, temperatura y dolor del tercio posterior de la lengua hacia lo que son los ganglios, glosofaringios superiores, y de ahí al área sensitiva hacia la corteza cerebral, digamos, ¿sí? Pasando primero por los núcleos del glosofaringio a nivel del tronco cerebral. Y luego la parte sensorial, que es la transmisión del gusto, que también es la parte posterior, por detrás de la bilingual, de la lengua. También lo va a hacer a través de las fibras aferentes, que van a pasar por el ganglio lingual glosofaringio inferior y van a ir a terminar también en el núcleo del tracto solitario, donde también terminaba, hoy como habíamos dicho, el nervio facial, digamos, que también llevaba el sentido del gusto, el núcleo del tracto solitario. Y el neumogástrico, ¿sí? Que era otro nervio que intervenía también en lo que es el sentido del gusto, también lo hace desde de la parte de la epiglotis, el paladar, la faringe, donde también puede algunas papilas gustativas, y lo hace también a través de un ganglio vago o neumogástrico inferior, y de ahí al núcleo solitario, del tracto solitario. ¿Estamos? Es el sentido del gusto. También el neumogástrico transmitía lo que es sensibilidad de esa parte posterior, digamos, de la epiglotis y el paladar, también a través del núcleo de fibras aferentes, a través del ganglio neumogástrico superior, y de ahí a las fibras sería ya núcleos sensitivos del nervio neumogástrico. ¿Estamos?
Acá esto obviamente está todo esto porque sabemos que el gnomo gástrico o vago tiene inervación como es parasimpática eh, en todas las regiones, todos los órganos, tanto acá la laringe, la faringe, los órganos del tórax y del abdomen. ¿Estamos? Y acá vemos la parte motora de la inervación de la lengua, que lo hace a través del nervio hipogloso mayor, donde nacen las fibras motoras del núcleo del hipogloso mayor, ubicado a nivel del bulbo, del tronco cerebral. Luego sale a través del agujero rasgado posterior y luego las fibras van a descender y se pueden llegar a unir con fibras también motoras de la primera y segunda plexo cervical, de la primera y segunda cervicales, para llevar inervación a lo que es los músculos de la lengua. Todos los músculos de la lengua, excepto el palato gloso, que acá no lo vemos, que está inervado por el décimo par craneal. ¿Estamos? Eso es con respecto a toda la inervación así de los distintos nervios que intervienen en esta función. Lo que es la vía gustativa en sí, vamos a ver que van a haber mecanismos de estimulación, que eso es lo que estuvimos viendo hoy, los distintos mecanismos de estimulación de la papila gustativa, tanto para lo que es el dulce, el amargo, que lo hace a través de segundos mensajeros, ¿sí? Para eso se va a generar lo que es un potencial de receptor para el gusto, ¿sí? Donde se va a desencadenar la despolarización y luego lo que es la transmisión del impulso a través de la vía aferente del gusto. Ahí en cada papila gustativa va a haber un umbral gustativo, que es importante, que es la cantidad de sustancia que tienen que llegar a esa papila gustativa para generar el estímulo. En este caso, el amargo es el que es el más sensible de todo, y esto es importante, tiene una relevancia importante porque es también por una cuestión de protección, porque la mayoría de las cosas que pueden ser dañinas para nuestro organismo tienen un gusto amargo, como el veneno, distintos alimentos por ahí que puedan tener algún tipo de tóxicos que tienen más bien un gusto amargo. Pero en general, como habíamos dicho, las distintas partes de la lengua tienen distintos, si bien uno puede sentir todos los gustos con toda la lengua, digamos, pero en distintas porciones de la lengua hay mejor umbral para distintos tipos de estímulos, como el dulce, como dijimos, en la punta de la lengua, el salado ahí en la punta y los laterales de la lengua, el ácido en la parte, en los bordes laterales y posterior de la lengua, el amargo en la parte posterior y dorsal de la lengua y el umami en toda la superficie, porque el umami, como dijimos, es un conjunto, una mezcla de todos estos otros sabores, que es el sabor delicioso que se le dice. Y la vía gustativa, una vez que se percibe el sabor, sea cual sea, como dijimos, los 2/3 anteriores van a transcurrir por el nervio facial a través de la cuerda del tímpano, ¿sí? Que va a ir a través de la cuerda del tímpano al ganglio geniculado y de ahí va a entrar al núcleo del tracto solitario ubicado a nivel del tronco cerebral, entre lo que es el bulbo y la protuberancia. El tercio posterior de la lengua, como dijimos, lo hace el nervio glosofaringeo a través del ganglio, eh, como es glosofaringeo inferior, y de ahí va a ingresar al cráneo, digamos, al núcleo también del tracto solitario, por debajo de la desembocadura del origen del facial, y luego en la parte de la epiglotis y esa zona lo hace a través del nervio vago, que lo hace a través del nervio laríngeo superior, también va a pasar a través de los ganglios, primero ganglios del décimo par inferior, y de ahí va a ascender al núcleo del tracto solitario. Ese es el primer relevo en el nivel del central, el tracto solitario, donde va a estar la segunda neurona, ¿sí? La primera neurona está en los ganglios, tanto geniculado, ganglio del glosofaringio y ganglio del neumogástrico, la segunda neurona a nivel del tracto solitario, y de ahí va a ascender la vía, también va a cruzar al lado opuesto, ¿sí? A través de ¿cómo es? Lo que es el lemnisco medial, ¿sí? Va a ascender y va a ir a los núcleos del tálamo, núcleo ventral y posteromedial del tálamo, donde va a estar la tercera neurona, ¿sí? La tercera neurona. Y de ahí van a ir las neuronas, las fibras, perdón, hacia ambos lados, ¿sí? Cuando uno siente el gusto, siente por los dos hemisferios, digamos, cerebrales, y va a ir a lo que es la corteza del gusto, en el área primaria del gusto, que va a estar ubicada a nivel de la corteza cerebral, en el lóbulo parietal, a nivel de la cisura de Silvio, ¿sí? Ahí en el opérculo del parietal, digamos, donde se
se abre ahí hacia adentro, inclusive compartiendo cierta parte con el lóbulo de la ínsula, donde también van a haber neuronas, o sea, va a estar también la parte de percepción del gusto. ¿Está? Eso es con respecto a la vía del gusto. ¿Cómo se produce la integración de todo esto o la adaptación al gusto? Bueno, una vez que llega la percepción del gusto, lo que van a hacer es, mediante el tracto solitario, va a enviar fibras también estimulantes a los núcleos salivales superiores e inferiores. Los salivales superiores son los que dan origen al nervio también cuerda del tímpano, del facial, que van a ir a las glándulas sublingual y submaxilar, y los inferiores al glosofaringio, que van a ir a inervar las fibras parasimpáticas eferentes, digamos, para la inervación y la salivación de las glándulas submaxilares, sublinguales y parótidas. De esa manera se produce el control de la secreción salival para cuando uno tanto percibe el gusto, tanto a través del olfato como del gusto propiamente dicho a través de la lengua. Muy bien. Esa es la bibliografía recomendada. Pueden también utilizar el Tórtora y los otros libros que vienen utilizando habitualmente para cualquier duda que puedan tener. Desde ya, bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.